Estudio bíblico, falsos maestros y falsos profetas en 2 Pedro 2, la segunda epístola de Pedro, escrita en un contexto de creciente apostasía y herejía, sirve como una fuerte advertencia para la Iglesia. El capítulo 2 en particular, es una de las secciones más contundentes de la Biblia sobre la existencia y los peligros de los falsos maestros y falsos profetas. Pedro no solo los describe, sino que también revela su destino inevitable y el juicio de Dios sobre ellos. Este estudio bíblico explorará las características, el impacto y el final de estos engañadores, basándose en el texto de 2 Pedro 2 y la advertencia de Pedro, su origen y métodos. 2 Pedro 2, 1 a 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ve chica. 1. Falsos profetas del Antiguo Testamento. Pedro comienza estableciendo un paralelismo histórico. Así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, Jeremías 23, 9 a 40, también los habrá en la era de la Iglesia. Esto subraya que el engaño no es un fenómeno nuevo, sino una táctica recurrente del enemigo. Introducción de herejías encubiertas. La palabra, encubiertamente para Isagó, significa introducir del lado, o introducir secretamente. Los falsos maestros no suelen presentarse como enemigos de la fe, sino que se infiltran sutilmente, introduciendo doctrinas que parecen inofensivas al principio, pero que son destructoras en su esencia. Negación del Señor. La herejía central que menciona Pedro es la negación de Cristo. Esto puede manifestarse de varias maneras, negando su divinidad, su sacrificio expiatorio, su resurrección o su segunda venida. En esencia, atacan el fundamento mismo de la fe cristiana, el motivo detrás del engaño, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ve chica. 3. A diferencia de los siervos de Dios que predican el Evangelio desinteresadamente, el principal motor de los falsos maestros es la avaricia, la ganancia material y el beneficio personal. Ellos comercializan a las personas, manipulándolas con palabras fingidas o historias inventadas para su propio enriquecimiento. 2. El juicio de Dios sobre los falsos maestros. 2 Pedro 2, 4 a 10. Pedro usa 3 ejemplos históricos para ilustrar que Dios no pasa por alto el pecado, ni el engaño. Los ángeles que pecaron. Ve chica. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Este ejemplo, que probablemente se refiere a la rebelión de Satanás y sus ángeles, demuestra que ni siquiera los seres celestiales escapan del juicio de Dios cuando pecan. Su destino es la prisión de oscuridad hasta el juicio final, el diluvio y la destrucción de los impíos. Ve chica. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El diluvio sirve como una advertencia clara de que Dios juzga a un mundo corrupto y perverso. Si bien el juicio es severo, la justicia de Dios también se manifiesta en la preservación de los justos, Noé y su familia. Sodoma y Gomorra. Ve chica. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Este ejemplo resalta el juicio repentino y total sobre la inmoralidad y la perversión. Pedro usa esto como un ejemplo o modelo para aquellos que viven vidas impías. El rescate del justo Lot. Ve chica. 7 a 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, al igual que con Noé. Pedro muestra que Dios, en medio del juicio, tiene el poder y la voluntad de rescatar a los justos. El contraste entre la conducta nefanda de los malvados y la aflicción del justo Lot es un recordatorio de que la vida piadosa es dolorosa en un mundo de pecado, pero Dios la ve y la honra. 3. Las características de los falsos maestros. 2 Pedro 2 y 10-19. Pedro detalla las características y el comportamiento de estos engañadores: orgullo y audacia, mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y arrogantes, no temen decir mal de las potestades superiores. Ve chica. 10. Los falsos maestros se caracterizan por su arrogancia y su desprecio por la autoridad, tanto divina como humana. Se deleitan en la inmoralidad y se burlan de la santidad, irracionales e instintivos. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia corrupción. Ve chica. 12. Pedro los compara con animales sin razón,
que actúan por instinto, sin discernimiento espiritual. Su fin es la destrucción, al igual que los animales salvajes. Deleiten el engaño. Estos son manchas e inmundicias, que aun mientras banquetean con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la avaricia, y son hijos de maldición. Ve chica, 13 a 14. Los falsos maestros son una vergüenza para la iglesia, se deleitan en su engaño, corrompen a otros con su inmoralidad, adulterio espiritual y físico, y son incansables en su avaricia, siguen el camino de Balaam, han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ve chica, 15. El camino de Balaam es un símbolo de la codicia, y la manipulación espiritual por ganancia. Balaam vendió su don profético por dinero, y buscó maldecir al pueblo de Dios por recompensa. Números 22 a 24. Los falsos maestros repiten este patrón, buscando beneficio personal a expensas del pueblo de Dios, promesas vacías y esclavitud, porque hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ve chica, 18 a 19. Paradójicamente, mientras prometen libertad, del legalismo, de las normas morales, etc., en realidad esclavizan a sus seguidores a la inmoralidad y a la corrupción. Ellos mismos son esclavos del pecado. 4. El juicio final, un estado peor que el original. 2 Pedro 2 y 20-22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ve chica, 20. Un retorno al estado anterior. Pedro describe a aquellos que, habiendo tenido un conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es decir, una familiaridad intelectual con la verdad, vuelven a enredarse en las contaminaciones del mundo. Esta es una advertencia para los que se han apartado de la fe, el estado peor que el primero. Para aquellos que han conocido la verdad y la han abandonado deliberadamente, su condición es más grave. El conocimiento de la verdad los hace más responsables, su rechazo es más consciente y su destino más severo. Las ilustraciones del proverbio, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el ciuno heno. Ve chica, 21 a 22. Estas imágenes impactantes subrayan la naturaleza de la apostasía. Es un retorno deliberado a una vida de impureza y pecado, comparado con el comportamiento de animales que regresan a sus hábitos inmundos. Conclusión y aplicación. El capítulo 2 de 2 Pedro es un llamado de atención para la iglesia de hoy. Discernimiento. Debemos examinar toda enseñanza a la luz de las Escrituras. La doctrina exalta a Cristo o al hombre, promueve la santidad o la indulgencia, busca la gloria de Dios o la ganancia personal. Santidad. El mensaje de Pedro es un llamado a la pureza. El creyente verdadero no se deleita en el pecado, sino que se aflige por él y busca la justicia. El juicio de Dios. Dios es justo y su juicio es inevitable. Aquellos que predican falsedades y engañan a las almas serán juzgados con severidad. Esperanza en Cristo. En medio de la advertencia, Pedro nos recuerda que Dios es fiel para guardar a los justos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Ve chica, 9. Nuestra confianza no está en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios para preservarnos. Enfrentar la verdad sobre los falsos maestros no es para generar miedo, sino para equiparnos con discernimiento y motivarnos a vivir una vida que honra al Señor, sabiendo que su justicia y su gracia son la única base de nuestra salvación. Recuerda, si te ha gustado, dale me gusta, comparte y suscríbete para más contenido. Dios